Instituto Nacional de Derechos Humanos promueve y protege tus derechos. Si quieres saber más, visítanos en www.indh.cl o en nuestras redes sociales. INDH, 10 años junto a ti, 10 años junto a tus derechos. En tiempos de coronavirus, lávate las manos, lávate las manos. Si tiene dudas relacionadas con coronavirus, comuníquese con Salud Responde, disponible las 24 horas del día, en el 600-360-77-77. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Prende la radio. Prende la watch. Palos pa'l puente, la opinión crítica y la mirada de sospecha. Palos pa'l Puente es una producción de los académicos del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos ya en una nueva edición de Palos pa'l Puente, en un día 25 de noviembre, un día muy importante, histórico, la verdad, por varias razones, pero hoy día nos reúne una en particular, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. De eso vamos a estar hablando en un bloque completo, ¿cierto?, porque merece atención especial. Pero también al final de este programa vamos a estar analizando otras noticias muy importantes de la actualidad nacional y latinoamericana. Así es que les presento este panel. Primera cosa, no podemos no hacerlo, por supuesto. Está con nosotros Marcela Vargas. Marcela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Robinson, por la bienvenida. Hola a todas, todos. Fantástico. Está también Karen Alfaro. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Muchas gracias. Y está también Juan Pablo Venables. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Robinson, gracias. Aquí con lo último ya este año terminando, esperando que se acabe este año tan extraño que no se acaba, pero bueno, ahí con ánimo igual. Exactamente. Gracias por estar aquí. No está hoy día Carolina Ábalos Valdivia, pero solamente por una cuestión circunstancial tuvo otro compromiso, va a estar con nosotros la próxima semana. Contarles antes de comenzar, porque me interesa mucho esto, la verdad, el día de ayer se registraron 28 casos de coronavirus en la comuna de Valdivia, es decir que hay una baja respecto a los días anteriores que habían estado en 50 o por ahí, cuestión que es una buena señal. Esperemos que continúe así para poder salir de esta cuarentena y sobre todo para que no crezca el contagio, por supuesto, antes que cualquier cosa. Esa es una información que teníamos que dar también, es importante tenerlo a la mano para los que no lo manejan. Pero lo que nos reúne en este programa en particular es este día, que es un día de conmemoración y diría más bien de movilización para ir deteniendo la violencia contra las mujeres, la violencia de género, ¿no? Bueno, tiene varias conceptualizaciones esto, y yo les quisiera, digamos, entregar la palabra a Marcela primero para que nos contextualice, ¿no?, de qué estamos hablando cuando nos referimos a la violencia de género. Uh-huh. Sí, o sea, antes de también esa contextualización, contextualizar también el día, ¿no es cierto? El 25 de noviembre fueron asesinadas 3 hermanas en República Dominicana en 1960, un 25 de noviembre, y en conmemoración a ese asesinato que trajo consigo tortura y en el fondo fue un asesinato de violencia política también, aparecen como un símbolo, ¿cierto?, para también la eliminación de la violencia hacia las mujeres, las hermanas Mirabal. Y claro, la violencia de género tiene, como tú dices, también algunas concepciones asociadas a que en este caso son los cuerpos feminizados principalmente los que
aparecen como destino en este caso de la violencia, pero también en este caso la disidencia, y es frente a eso que conmemorar un día como hoy para visibilizar también esa violencia que tampoco ha sido tipificada, por ejemplo, en Chile, de la mano con, por ejemplo, los feminicidios, que son solo asumidos como una muerte en tanto hay una relación sexoafectiva o de relación sexoafectiva entre un hombre y una mujer. Recién ahí se entiende que hay femicidio, pero también entendemos que la violencia de género está también relacionado con el feminicidio, que es el asesinar mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces, esa es la connotación que yo creo que también con la que hay que partir para iniciar también la discusión y la visibilización de este día. Karen, ¿por qué es importante visibilizar en un día, cierto? Porque cuando se hacen días especiales para un tema es porque se necesita visibilizar, ¿no? Y hacer agenda, hacer tema, una cuestión que está un poquito oculta, aunque este año no ha sido para nada oculto, por el alza de los asesinatos y la violencia contra las mujeres ha sido brutal. Pero ¿por qué es importante tener un día contra la violencia de género? Yo creo que es importante porque permite, junto con visibilizar la problemática, cuestionar también el cómo se ha abordado por parte del Estado, la política pública. Yo creo que este año reviste mayor necesidad, ¿cierto?, en un contexto donde el Estado no solamente no ha atendido las consecuencias de la crisis económica y sanitaria que están sosteniendo muchas mujeres. No hay ninguna política pública que acompañe este momento, ¿cierto?, de la vida de muchas mujeres, y donde un Estado que además está ausente en establecer mejores mecanismos para que en contexto de pandemia se puedan desarrollar las denuncias de violencia de manera efectiva, ¿ya? Hoy día aparecía en las noticias regionales, ¿cierto?, los datos de la Fiscalía, donde se hablaba de una disminución de las denuncias en caso de violencia contra las mujeres. Entonces, ahí uno salta inmediatamente la sospecha. O sea, si en el mundo se habla de que las denuncias se han triplicado, ¿cierto?, en distintos países en Europa, vemos cómo en nuestro país, ¿cierto?, no existe un mecanismo efectivo que dé cuenta, ¿cierto?, de la cantidad de mujeres que están sufriendo violencia en sus distintos ámbitos, ¿cierto?, ya sea psicológica, violencia física, económica y otras. Porque la institucionalidad pública no ha generado precisamente mecanismos para hacer una política pública en base a datos efectivos y concretos, ¿ya? O sea, no hay estadística, no hay encuesta, no se incorporan en los censos, ¿cierto? Y eso es preocupante porque quiere decir que el diseño de políticas públicas se basa precisamente en un mecanismo que no tiene legitimidad desde un enfoque de género, que son las denuncias a la Fiscalía. Sabemos que las mujeres tardan muchos años, ¿cierto?, en hacer una denuncia, incluso si las hacen, luego se desdicen producto de la presión, ¿cierto?, que ejercen en ella la mayoría de los casos las parejas, entonces retiran las denuncias. Entonces hay, digamos, un mecanismo institucional que vicia las cifras, los datos, que diseña políticas públicas en base entonces a datos mal construidos, y por lo tanto aquí tenemos una deuda como país para enfrentar derechamente, digamos, mecanismos, no solamente cuando se habla de prevención se piensa sobre todo en la violencia, digamos, al interior de la familia o en mecanismos de prevención en torno a los hombres, sino que también hay que hacer justicia efectiva respecto a los casos que están en la justicia, y eso no ha ocurrido. Entonces también la impunidad genera la reproducción de la violencia en distintos espacios. Perdonen que me alargue, pero... Sí, pues no merece la pena, ¿cierto?, alargarse con un tema así. Juan Pablo, te doy la palabra, comentarios iniciales. Sí, bueno, gracias. Simplemente decir que comparto lo que se señaló antes, digamos, o sea,
la importancia de conmemorar un día así, pese a que también las conmemoraciones terminan siendo un poco un arma como de doble filo, ¿no? Como que, así como lo que salió hoy día, bueno, se acaba de fijar el 24 de junio como el día de nuestros pueblos, y finalmente uno sabe también que termina convirtiéndose como en una especie como de souvenir, no sé, una cosa así. Bueno, pero siendo así, es muy relevante porque efectivamente son fechas donde pasan cosas, y hablando sobre lo de la violencia contra las mujeres, quiero simplemente reiterar algunas cosas que dijimos alguna vez, y que siendo súper cierto lo que dice Karen de que no contamos con cifras claras y que es un tema muy difícil de conocer directamente por el hecho de que lo que se conoce viene de las denuncias, pero esas denuncias son muy difíciles de hacer, ¿no? Entonces, o son muchos años después, justo todo lo que señalaba Karen. Pese a que sabemos todo eso, sabemos que el 80% de las mujeres más o menos sufre violencia ejercida por un hombre. Sabemos también que en Chile existen algo así como 12.000 delitos sexuales al año, y eso significa que hay más de 32 delitos diarios. Y eso significa que de esos 32, entre 5 y 6 son violaciones al día en Chile, de lo que sabemos. O sea, sabemos que esto está completamente subestimado. Ahora, dicho eso, también quería señalar que me parece súper relevante el hecho de que la violencia no es solamente esta violencia como expresiva en términos físicos, sino que también hay muchas violencias contra las mujeres. Y una de esas, por lo menos la que yo quería destacar ahora, es la violencia que me parece muy, muy relevante porque permite que el sistema capitalista que tenemos hoy día, digamos, exista y subsista, y tiene que ver con una violencia de considerar que no es trabajo aquel trabajo reproductivo al que se condena a la mujer, digamos. O sea, tenemos todo un sistema que lleva, si queremos, 400, 500 años que está funcionando considerando trabajo solamente aquel que se puede cambiar por un salario, y por lo tanto no sería trabajo, y solo eso sería productivo, y por lo tanto no sería trabajo todo lo que permite que efectivamente eso otro suceda, ¿no? Es como, entonces, además que está la condena de hacer esa reproducción hacia las mujeres por el hecho de su género, además hay una doble condena que tiene que ver con no considerar trabajo lo que permite que todo lo demás se haga, digamos. Entonces, esa es una violencia que yo también quería destacar, porque me parece parte de esas violencias estructurales, sistémicas, que muchas veces quedan como invisibilizadas, y que por suerte escucho ahora que está un poquito más sobre la palestra estos temas de reconsiderar eso, al menos de darnos cuenta como diagnóstico primero, desinvisibilizar, permitir que voces silenciadas, entre ellas por supuesto las de las mujeres, generalmente dejen de estar silenciadas, y que estos temas estén sobre la palestra. Oye, sí, recordarle a los amigos y amigas que están escuchando este programa que pueden dejar sus preguntas y comentarios en la caja en Facebook Live de la radio UH, que nos transmite, ¿cierto?, la 90.1 radio de la Universidad Austral de Chile. Yo quisiera también entrar en esto con un comentario de una columna que leí hoy día respecto al tema, y que tiene que ver con la perspectiva de clase en torno a la violencia de género, que me parece fundamental. O sea, yo entro al tema desde ahí porque me parece, para mí por lo menos, me impacta más todavía, o me mueve más. Y tiene que ver también con el uso que se da al cuerpo de las mujeres y cómo se violenta a las mujeres desde el narcotráfico y desde las políticas públicas destinadas a combatir el tráfico de drogas, supuestamente a combatirlo, ¿cierto? Y las cifras son aterradoras en este sentido, ¿no? Nosotros sabemos, tal vez el hecho más conocido respecto a esto es el tráfico de drogas a través de los cuerpos de las mujeres, que ha sido conocido desde hace muchos años en países de Sudamérica, ¿no? Pero también tiene que ver con cuestiones que dicen, estoy leyendo aquí una columna particular, este punto me interesa. Bajo estos delitos se encuentra una problemática de grandes proporciones marcadas por los estigmas y las brechas ocasionadas por el impacto de la desigualdad de género y machismo que se reproduce en el mundo de las drogas, en la cual las políticas antidrogas no hacen más que perpetuar una realidad en donde las mujeres son las más perjudicadas. Solamente me voy a remitir a decirles que entre 2000 y 2015, un 51,6% de las personas encarceladas por delitos de drogas en el aumento ha sido mujeres, y solamente un 20% hombres. Es decir, hoy día
en el mundo del narcotráfico, que tal vez es el delito más complejo y el más abundante hoy por hoy en Sudamérica, son las mujeres las que más van a la cárcel, mucho más que los hombres. Y eso a mí me parece también que es una cuestión que desde una perspectiva de clase debemos relevar. Son las mujeres pobres, obligadas a la pobreza, a la precariedad, que tienen que recurrir a estas mafias de la droga para ser esclavizadas a través del uso de sus cuerpos o si no, a través de la peligrosidad que significa verse enfrentadas a verdaderas mafias llenas de armas, ¿cierto? Y de situaciones súper complejas en términos de violencia de género. Marcela. Estaba apagado el micrófono. Sí, justamente considerando o haciendo quizás un vínculo con ese punto, leía igual en la mañana a esta madre Nancy, que su hija Paola, que era una trabajadora sexual y que fue encontrada, o que no ha sido encontrada, no ha sido encontrado su cuerpo, precisamente también porque aparte de el hecho de que son mujeres y son mujeres pobres que están bajo la condición moral también siendo cuestionadas por ser trabajadoras sexuales, ¿cierto? Tienen triple, cuádruple matrices de violencia que están atravesando solo uno, en este caso, que es el género, pero también está la clase, ¿cierto? Está también la violencia racista ligada a las mujeres y cómo en este caso logramos hacer una interseccionalidad con todas esas violencias para también visibilizarlas, pero por otro lado también interpelar, ¿cierto?, a quien se supone debería estar haciéndose cargo, que por un lado es el Estado, ¿cierto? El CERNAMEC, recordaba también el año pasado cómo se interpeló a Pla, ¿cierto? Cuando en el marco del estallido no se pronunció ningún minuto, creo que en relación, por ejemplo, a las mujeres que fueron violentadas en el marco de ser también encarceladas por la revuelta. Entonces eso nos habla también de un silencio cómplice que se perpetúa también en estos casos particulares cuando son mujeres pobres. Entonces, igual desde ahí yo creo que es bueno problematizar también esos elementos porque nos llevan a pensar también desde dónde tendríamos que estar o cuáles son las posibles propuestas o respuestas a estas violencias. Y en parte, y solo para quizás dinamizar desde otro ámbito la discusión, como en la educación también no hay una intervención, digamos, que no vaya solamente con la prevención para los femicidios, sino también para prevenir, por ejemplo, o para educar en relación al respeto, en este caso, a la diversidad de género, en el marco no solamente que son las mujeres, en este caso, las que reciben violencia de género, sino también todo un espectro de sujetos que también están atravesados en algunos casos por pobreza, ¿cierto? Y en donde también eso se invisibiliza, porque también digamos que hay uso del mercado con los cuerpos disidentes, que yo creo que da para otra discusión, pero que también es necesario de plantear. Solo eso quería mencionar. Solo eso nomás. Solo eso nomás. Karen, a partir de entonces esta mirada que hemos propuesto sobre el asunto de la violencia de género, ¿cómo crees tú que hoy día se enfrenta, particularmente el Estado? Porque en el fondo una responsabilidad fundamental aquí la tiene el Estado con todas las acciones políticas y estrategias que pueda diseñar para ir a disminuir, ¿cierto?, estas violencias, sobre todo las más crueles, las físicas, y bueno, todas son crueles, pero quiero decir las que acaban con la vida de las mujeres, ¿no? ¿Cómo ves tú esa responsabilidad del Estado? O sea, yo, digamos, veo dos cosas. Por una parte, desde octubre del año pasado, el Estado lo que ha hecho es por el contrario, ¿cierto? Desarrollar mecanismos de violencia política, sexual, ¿cierto?, contra la mujer. Hay muchas mujeres que en la actualidad son presas políticas de la revuelta. El Estado ha estado completamente ausente en políticas en torno al sostenimiento de la crisis en materia económica, de salud. Entonces, digamos, en este momento es complejo ver la señal que el Estado está dando en esta materia, porque lo único que está haciendo es reproduciendo la violencia estructural. Lo que me parece, sí, es que en esta clave que tú señalas, es que nosotros tenemos un Estado y una institucionalidad que opera con criterios clasistas, criminalizando a las mujeres pobres en distintos ámbitos, ¿cierto? Y
y ese tratamiento que tiene, por ejemplo, en los casos de violencia contra las mujeres, es seguir operando bajo un marco, ¿cierto? Patriarcal, familiarista, patologizando, ¿cierto?, a los feminicidas y a los hombres que ejercen violencia de género, y dando un tratamiento todavía privado de la violencia contra las mujeres como si fuera un asunto, ¿cierto?, entre la pareja, o como si fuera un problema entre una familia determinada, y no asumiendo, ¿cierto?, que la violencia contra las mujeres es un problema público, ¿ya? Es un problema que debe ser abordado desde distintos ámbitos del desarrollo de la política pública, no solamente en materia, ¿cierto?, de la justicia, sino también en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, también en materia de educación y también en materia económica. Entonces, esa mirada, ese diseño, yo creo que no existe en nuestro país, porque se privilegia precisamente este retroceso de políticas públicas para afrontar de verdad el problema. Perfecto. Juan Pablo, visto así, entonces, si es un problema público, ¿no? Yo creo que a nosotros también nos cabe un rol, ¿no? No es que esto sea un asunto de mujeres y a ver cómo lo resuelven, a ver cómo se defienden y ya está. Es también una cuestión de todos y todas, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿cómo ves tú, en tu rol de sociólogo, te lo pregunto, así, con el título en mano? Quiero saber si tú ves ciertos cambios en la cultura social respecto a la violencia de género. ¿Tú ves que esto ha ido instalándose y ha generado alguna transformación, o es más bien la discursividad propia de la corrección política? Sí, a ver, en primer lugar yo quería sumarme a lo que dice Karen, lo habíamos conversado alguna vez antes. Efectivamente, esta privatización que se hace desde el Estado a estas situaciones, casi como si fuera hombre violento, como si de repente se diera el caso de que hay hombres violentos, cuando este es un tema, es una pandemia. Es una pandemia y por lo tanto es un tema público que tiene que ser tratado incluso a nivel mundial, ¿no? Porque claramente nacionalmente habrá diferentes situaciones, características, pero es así. Ahora, respecto de tu pregunta, o sea, de lo primero que señalaste, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que una de las cuestiones importantes que tiene esto, y que el movimiento feminista en esta cuarta ola, ya podríamos llamar, que ha tenido muy, muy fuerte, y que a mí me parece súper relevante, que esta idea como de todas las mujeres contra todas las violencias, en el fondo tiene que ver con, no se trata de que es un tema solo de las mujeres para las mujeres, sino que es un tema de toda la sociedad por mayor justicia, ¿no? Por no tener violencia, porque estos grupos mayoritarios, que sin embargo se consideran minoría, mayoritarios porque son más mujeres, pero se considera minoría porque tiene menos acceso al poder, porque tiene menos acceso a las zonas donde se toman decisiones, y tiene además como este sesgo, el sesgo de género es muy invisible, ¿no? Es muy invisibilizado, así como que ya ahí es muy típico, digamos, entre los grupos de hombres, cuestiones así como ya ahí está esta mujer diciendo, ¿no?, esto de nombrar como de histérica, o estas cosas que terminan siendo invisibilizaciones de cuestiones que son estructurales, y por lo tanto son importantes que todos estemos involucrados ahí, incluyendo a nuestros niños, ¿ah? Cómo nosotros, por ejemplo, criamos a nuestros niños y niñas desde que son chicos en cosas así. Y muy cortito sobre lo de la cultura, es muy difícil. Yo creo que, yo lo veo, aquí estoy haciendo sociología de café o de bar. Imaginemos que estamos ahí. Hoy día sería de live de Facebook. Claro, pero así como más relajado. Perdón, no lo dije, lo pensé, no lo dije. Claro, no puede hacer reclame. No. Yo creo que por un lado hay efectivamente un cambio en el discurso, o sea, lo políticamente correcto ha cambiado, ¿no? No sé si les pasa, no sé si ven tele, yo veo tele cada cierto tiempo y veo como cosas que dan pasadas, no hace tanto tiempo, 5 o 10 años atrás, y es como, hoy esto ahora no se podría hacer, ¿no? Como ciertas visiones de la mujer cosificada, mucho más que ahora, ¿no? No digo que ahora no esté. Entonces yo creo que hay un cierto cambio en ese discurso, pero por otro lado, los femicidios crecen, por otro lado, hay lo conversamos la vez pasada, está este bus del odio, ¿no? Entonces hay como hay
hay un discurso como de lo correcto que puede ir avanzando supuestamente en una en una dirección adecuada, pero por otro lado, y junto con eso, en tensión con eso, pasa todo esto otro que te decía que crece, digamos, todo este odio y toda esta violencia. Pero ¿no crees tú, en función de lo que decía la Karen en torno a la privatización, ¿no? Que tal vez esta corrección política, este discurso bien intencionado, este buenismo, como también se le llama, ¿no? De alguna manera pertenece a cierta esfera de la sociedad que se privatiza en torno a eso y deja a otros sectores sin avanzar ni un ápice en este tema de la violencia de género? A mí me da la impresión que de repente podemos estar en una zona de confort, por llamarlo así, demasiado opácea, ¿no? Que nos estamos mareando en esta corrección política y todos muy cuidadosos de no decir cuestiones o hacer cuestiones que sean incorrectas, que lo son, por supuesto, pero dejamos abandonado un universo de personas pobres, indígenas, rurales, que este discurso buenista no les llega ni a la de tres. Entonces, me parece a mí que ahí puede haber cierto error en que el feminismo, y se lo pregunto a las mujeres aquí presentes, feministas, tal vez llega más tarde, o habrá que esperar una quinta ola entonces para incorporar a esas mujeres que están en sectores mucho más deprivados cultural, económica y políticamente, para que asuman también el discurso del ejercicio de los derechos plenos, ¿no? No sé si me hago entender bien, pero me parece que hay una espacialización del feminismo que de repente se acomoda en cierto sector de clase media. En fin, yo creo que me entienden perfecto, espero que sí, que me haya podido dar a entender. No sé quién quiere partir, sí. Karen o Marcela. Nos interpelas a nosotras. No es una interpelación, es una invitación para que comentes. A lo mejor estoy súper equivocado, mándame la cosa. Yo, o sea, puedo, y de ahí le doy el paso a Karen, cortito, sí, yo creo que es real, digamos, esos centralismos del movimiento, pero que también en el fondo también son combatidos dentro del mismo feminismo, y por eso hablamos también de feminismos, y cómo hay también feminismos que no son necesariamente aprendidos, por ejemplo, en lo teórico, y tampoco en este caso centralizados, como también lo plantea de hecho Illana, es cierto, un feminismo social que no es, digamos, que es solo aprendido en base a las trayectorias, a las experiencias de vida, en vinculación con otras mujeres, digamos, en donde también ese aprendizaje de emancipatorio está o va de la mano también con violencia que solamente son entendidas cuando son vividas. Entonces yo creo que ese aprendizaje, independiente de que llegue de un centro, digamos, que también está siendo desarrollado en el sur, en las comunidades, las mismas mapuche, que en algunos casos también tienen reticencia con el concepto feminismo. Se nos pegó la Marcela. A disfrutar desde ahí esa... ¿Me pegué? Sí, pero dale nomás, no. Sigue nomás. No sé dónde quedé, pero... Con las mapuches, estaba ahí hablando de las mujeres mapuches. Claro, que hablan, por ejemplo, de un hetero-wing patriarcado, por ejemplo, y también ahí hacen una alianza en el fondo de cuáles son los diferentes frentes a lo que también desde sus propias particularidades e historicidades y trayectorias culturales están atendiendo, lo mismo más al sur, ¿cierto? Y en el fondo Latinoamérica, que entiende diferentes feminismos y que están también en disputa o en tensión con estos feminismos occidentales, blancos, urbanos en alguna medida, y que también trabajan una línea que, por ejemplo, muchas veces no critica la estructura capitalista, que es donde también hay que poner el foco, en este caso, desde el feminismo. Eso. Espero que se haya entendido, que me quedo pegada. Sí, no, se entendió perfecto, lo retomaste. ¿Karen? Sí, yo, digamos, estando de acuerdo, no estoy tan de acuerdo con el análisis, digamos, como una comprensión más abarcante de todas las generaciones de mujeres, ¿ya? Lo que quiero decir es que yo percibo, sobre todo en las generaciones de mujeres jóvenes y incluso de niñas, o sea, cuando hablamos también de violencia contra las mujeres, hablamos contra las mujeres y niñas, ¿cierto? Y yo percibo que
en mujeres de distintas generaciones, hoy día se está desarrollando, ¿cierto?, una corriente feminista, popular o feminismo, como dice Marcela, en distintos ámbitos y frentes, como la experiencia, ¿cierto?, de denuncia, resistencia contra la opresión y la jerarquía y la autoridad. Y yo creo que eso lo venimos experimentando desde ya hace mucho tiempo, pero, ¿cierto?, creo que las generaciones mayores, y ahí sí concuerdo con el análisis que plantea Robinson, el feminismo le genera una distancia porque no se comprende, digamos, como parte de una experiencia de vida, como sí lo han desarrollado mediante espacios de socialización las feministas más jóvenes en la escuela, liceo, universidad, etcétera. Entonces yo creo que es precisamente en los territorios, es precisamente a partir de procesos de socialización política entre mujeres, ¿cierto?, que se desarrolla, la conciencia feminista. Y yo creo que frente a la pérdida del tejido social, ¿cierto?, pero la recuperación desde el año pasado a esta parte, yo creo que se ha comenzado a instalar como una preocupación en distintos territorios y en distintas experiencias de mujeres en sectores populares. Entonces, yo creo más que el feminismo tenga que venir, digamos, a los sectores populares, el feminismo se construye como una experiencia de vida en los distintos territorios y con particular pertenencia en los sectores populares. Perfecto. Juan Pablo, ¿una reflexión al respecto? Sí, querías sumar una última cosa nomás que son dos en verdad. La primera que quería decir que a propósito de este buenismo que tú decías, yo quería no tengo las palabras correctas para decirlo, pero la deconstrucción hay que hacerla, por decirlo así, y sobre todo de parte de nosotros machos, por decirlo así, pese a que uno podría pensar como, no, pero es que yo no, o sea, he estado en muchas conversaciones con gente que hago, no, lo que pasa es que hay otros hombres, estoy hablando ahora muy desde la perspectiva masculina, ¿no? No, súper de acuerdo contigo. Yo, lo que pasa es que hay otros que les pasa, pero, y es como, no, hay una deconstrucción mucho más profunda que hacer y claramente nosotros, como todos y como nadie puede no estarlo, somos hijos de nuestro tiempo y somos parte de una estructura que nos hizo crecer y por lo tanto esa deconstrucción hay que hacerla y demora años y va a ser profunda. Eso es lo primero. Y lo otro que quería señalar es que una cosita muy cortita que estuve leyendo a propósito de una propuesta de una socióloga feminista que hablaba de algo que a mí me pareció súper interesante porque hablaba de cómo destruir el sistema capitalista desde una perspectiva feminista. Y una de las cosas que decía que tiene que ver con cómo los cuidados, y aquí retomo lo que yo dije, ¿no? Cómo la tarea de los cuidados ha sido privatizada, ha sido feminizada y ha sido invisibilizada como trabajo y qué sé yo, y ella hablaba de la necesidad de que exista esta como ingreso básico para todos, ¿no? Sí. Eso tiene un nombre, como ingreso básico universal, una cosa así. Tiene que ver justamente con eso, con pagar desde el Estado, ¿cierto?, una renta a las personas que están al cuidado de otros, ya sea de niños, pero también a personas que necesitan cuidados especiales o adultos mayores. Y daba datos, por ejemplo, que decía que existen artículos, digamos, que muestran cómo si es que el Estado invierte en eso una misma cantidad de plata como lo que invierte, por ejemplo, en construcción, genera mucho más empleo y mucho más rentabilidad invertir en cuidados. Y en el fondo, cómo también todo eso sería anticapitalista en el sentido de que si todo el mundo tuviéramos esta renta básica vinculada también con los cuidados y qué sé yo, lo menos propensos que estaríamos a soportar, no sé, pues zonas de sacrificio, ¿no? Porque en Freirina, ¿qué iban a hacer si tenían que ir a trabajar a Super Cerdo? ¿Qué iban a hacer en Ventanas? Entonces, en el fondo tiene que ver con una lógica también de cómo subvertir esta idea que tiene que ver con un trabajo solamente productivo, capital, bla, bla, bla. Sí. Y que yo creo que eso viene desde una reflexión feminista que es súper profunda y que yo valoro mucho. Perfecto. Hoy hay una pregunta que nos hacen con respecto a si en temas de género, dicho así, me carga el concepto de temas de género, pero bueno, nuestra universidad ha avanzado o ha retrocedido, así tal cual, como dice el meme.
¿Quién quiere responder? Dale, Karen. No sé, por la que quiera, yo no tengo idea. Yo creo que... ¿Le doy? No? Que siento que me pego de repente. Yo creo que pensando también en las movilizaciones del 2018 y cómo al menos me vi ingresando el 2012 y viendo también que esa maquinaria que había entre el 2012 y el 2017 es algo muy diferente a lo que 2018-2020 también visibilizamos como estudiantes, al menos estoy hablando como desde mi primera trayectoria. Creo que gracias a las estudiantes sobre todo hay muchas cuestiones que sí han permitido establecer quizás espacios de, por ejemplo, visibilización y denuncia en relación a casos de acoso, violencia y discriminación, y el caso ya de este protocolo que pasa a ser reglamento ABD en la U es un ejemplo. Yo creo que lo que están al debe, no solamente la Universidad Austral, sino todas las universidades y en el marco, digamos, más macro, la educación en su conjunto, es en establecer quizás espacios que mandaten en el fondo también el trabajo con estas perspectivas sin que solo estén restringidas a, por ejemplo, bibliografías paritarias, que eso el otro día también lo hablamos, que no basta, digamos, con que haya una bibliografía con 50% de lecturas de mujeres y 50% de hombres, sino que en la práctica, digamos, también hay una formación que destine también futuras formaciones en espacios donde también se están desarrollando la posibilidad de que, por ejemplo, salgan profesores con formación en perspectiva de género o derechamente para erradicar ciertas violencias sexistas. Y eso yo creo que las universidades todavía, digamos, no tienen o no han abordado quizás con su debida profundidad esos elementos. Ahí también yo desconozco cómo es que ahora quizás se está estableciendo. Por eso le daba el paso a Karen, porque como Karen también maneja temas quizás más administrativos y de gestión, puede ahí complementarme, pero al menos lo que yo veo es ese elemento que todavía está al debe y que creo que también se puede elaborar de la mano con quizás este diálogo con lo que está pasando en la educación no solamente universitaria, sino también en el sistema escolar. Ya, gracias Marcela. Karen, estamos contra el tiempo, cortito, si puedes responder. Sí, no. No. Sí, cortito. Yo creo que, digamos, el análisis no es tan lineal y no es como avance y como que si se logra algo se va avanzando. Yo creo que son distintos frentes, distintos ámbitos. Si me pregunta, yo creo que ha existido un importante avance en materia de la cultura universitaria con distintas acciones en términos de propuestas de educación, ¿cierto? Algunas modificaciones de incorporar la perspectiva de género. Y también en materia de regulación, como decía Marcela, del acoso, que es lo mínimo. O sea, exigimos tener espacio libre de violencia, ¿cierto?, en el espacio universitario, que en el fondo es parte de la propuesta civilizatoria de cualquier universidad, ¿cierto? Un trato digno, igualitario entre todos que somos parte de una comunidad. Entonces, si tú me dices, eso es un avance, bueno, ¿cuál es el punto de comparación? ¿Cierto? No lo digo yo, es una pregunta del público. No, pero digo a propósito de la pregunta. Sí. Entonces yo creo que, claro, si son esos ámbitos, ¿cierto? Ha existido una transformación que yo creo y valoramos todo y es importante. Pero creo que es necesario, ¿cierto?, señalar que cuando hablamos de problemáticas, desigualdades de género en el espacio universitario, también hablamos de un conjunto de jerarquías que no se han transformado al interior ni de esta universidad ni del sistema universitario en el país, ¿cierto? Jerarquías que implican, ¿cierto?, una condición desigual en las trayectorias académicas, estudiantiles, de funcionarias, ¿cierto?, donde los temas del trabajo y la visibilidad en el trabajo, los temas del poder, de cómo se concibe y se estructura el poder, no han sido tocados, no han sido cuestionados, y yo creo que es necesario avanzar en eso, o sea, necesario transformar precisamente esos ámbitos. Perfecto, gracias Karen. Oye, bueno, yo tengo que pasar a otros temas y dentro de los temas que son parte de la contingencia, de hecho hoy mismo, 25 de noviembre, nos deja Diego Armando Maradona. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la academia? Bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero a mí sí me importa.
Me importa mucho, la verdad. Maradona. Debo decir además que Diego Armando Maradona tuvo muchas luces y muchas sombras. Una de sus sombras, justamente, o más que una sombra, la verdad, es que fue acusado de violencia de género, específicamente. Entonces también hay que relevar aquí un poco lo que decía Juan Pablo. Yo no me gusta hablar de deconstrucción, me parecen muy posmodernos esos conceptos, pero sí me parece que sirve figuras como estas tan relevantes, tan importantes para hacer conciencia, ¿no?, sobre las cuestiones que nosotros tenemos que cambiar en nosotros mismos y en la sociedad. Diego Armando Maradona, y me permito una pequeña reflexión, tiene estas cuestiones oscuras, la cocaína, dirán otros, el tema con las drogas, con el poder. A mí Diego Maradona me parece un personaje sublime en cuanto muestra la complejidad de nosotros los latinoamericanos. Una persona salida de Villa Fiorito, ¿verdad?, una pobreza extrema, una población callampa, un campamento, si ustedes quieren, que es agarrado por los empresarios del fútbol, por estas mafias asquerosas que gobiernan tanto los clubes como las selecciones, y hacen de un producto que el mercado consume ávidamente en medio de un conflicto político. Recordemos que Maradona llega en el momento clímax de la selección argentina del 78, en plena guerra de las Malvinas, y es capturado, digamos, por un grupo de sátrapas como eran los dictadores en argentinos para hacerlo un producto que los lavara, digamos, de ese conflicto que estaban construyendo, ¿no? A pesar de que reivindicamos las Malvinas como Argentina, por supuesto. De esa manera, me parece a mí que Maradona logra desprenderse de ese poder en algún minuto y toma la postura que siempre le conocimos, y el gran valor para mí de Maradona es que siempre fue consciente de su origen de clase. Y tuvo en ese sentido un discurso y una acción coherente, por ejemplo, en su relación con Cuba, con Fidel en particular, y después con Chávez en Venezuela. Me parece que a pesar de todos los problemas, a pesar de lo rayado por el tema de la droga que puede haber estado, ¿no?, por su alto consumo de cocaína, que él mismo reconoció que era su gran problema, ¿sí?, por la violencia de género que hemos comentado, Maradona es una persona que refleja muy bien a los latinoamericanos pobres y que hay que reconocerlo en cuanto tal. El pueblo argentino lo hace, y desde esta humilde tribuna, desde mi humilde persona, también le rindo un homenaje a Maradona. No, si no es broma, es verdad. Buenísimo. Suscribo. Sí, no sé si alguien más quiere comentar o tomar otro tema también, porque nos queda poquito rato. Sí, Karen. Yo tengo otro tema. Uh-huh. Sí, no sé si se comentó a propósito de los hechos ocurridos, ¿cierto?, donde Carabineros balea a niños en un hogar del Sename, el hogar Carlos Macera de Talcahuano. Yes. Las investigaciones posteriores a este hogar señalaron que, además de tener graves problemas de infraestructura, ¿cierto?, en este hogar había un niño sufrido abuso sexual por parte de una cuidadora del hogar, ¿ya? Y todo esto estaba, digamos, esta problemática, estaban al tanto las autoridades del Sename regional desde hace mucho tiempo. Lo que me gustaría señalar es que, a propósito de las propuestas del gobierno, del cambio del Sename, del fin del Sename, en realidad hay una serie de deficiencias en materia de infraestructura, de zona oscura, hablemos de zona oscura en temas de infraestructura y de recursos del Sename. Zonas oscuras que tienen que ver mucho, ¿cierto?, con cómo el Estado de Chile en un momento le entregó a privados, le entregó a SEMA Chile y a otras instituciones patrimonio, ¿cierto?, público, para que utilizaran como hogares del Sename. Y de este patrimonio hoy día no sabemos qué ocurrió, ¿cierto?, con aquellos recursos públicos destinados para hogares de niños, y donde luego, producto de la privatización, ¿cierto?, esto quedó, digamos, en tierras o en manos de gente que no sabemos. Entonces, antes que se termine el Sename, yo creo que es necesario desarrollar, ¿cierto?, una investigación que dé cuenta de qué ha ocurrido en los recursos públicos que se han invertido en el Sename, y que debe entonces transformarse la estructura no solamente de organización, sino de financiamiento en esta materia, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser directamente estatal, ¿no? Yo creo que esto es un tema que tenemos que seguir discutiendo.
Perfecto. Sí, es bastante impactante. Bueno, logra finalmente la salida de Rosa el baleo de estos dos niños en Talcahuano, ¿no? Juan Pablo, ¿tienes comentario o tema? Otro tema, si tú quieres. Sí, tenía otro, pero me pareció interesante este de Karen, así que me gustaría seguirlo. ¿Se nos fue la Marce? Sí, se cayó, sí, pero puede que vuelva. Esperémosla un ratito. Ya, no está por ahí. El internet no está muy bueno, parece. Sí. Ya. No, lo que quería señalar es justamente lo que señalaba Karen. A veces se nos olvida, pero a propósito de las reformas estructurales, de las 7 modernizaciones de la dictadura que comienzan el 79, el 81 se privatiza la educación escolar y en general educación, digamos, se abre el espacio para universidades privadas, instituciones privadas, pero educación, salud y Sename. Y Sename es el que se nos pasa, pero está ahí, digamos, está en eso mismo. Entonces, hay un comienzo de esta idea que tiene que ver con esta fantasía de que si desestatizábamos este servicio y se lo entregábamos al mercado, iba a funcionar mejor. Y lo que quería señalar respecto de eso es que eso hace que hoy, y esto lo digo con conocimiento de causa, digamos, sea un negocio para estos lugares que son subvencionados, porque en el fondo por cada niño Sename que tú tienes, estos lugares reciben una subvención. Es un voucher, es igual que cuando tú escoges ir a este liceo o a este otro, digamos. Entonces ellos lo que quieren es tener a los niños más tiempo. Entonces se produce una competencia judicial en que están estos hogares queriendo que los niños sigan ahí y están los padres queriendo recuperarlos algunas veces. Entonces se dan todas esas contradicciones por esta enfermedad, que ya no sé cómo llamarlo, de creer que el mercado podía solucionar estos problemas de mejor manera y que nos tienen hace 40 años en esto, y todo lo que tiene que ver con los baleos, todo lo que tiene que ver con abuso, forma parte de lo mismo, digamos. Claramente no es causa-efecto, no estoy estableciendo una relación así de mecánica, pero tiene que ver con un Estado que pensó que el mercado iba a hacerlo mejor, y eso no solamente cuando estaba Pinochet, porque ya se fue hace 30 años Pinochet, sino que 30 años después de eso seguimos haciendo lo mismo. Sí, sabéis que yo, respecto a todo lo que se ha dicho, solamente mencionar una cuestión que tiene que ver con el siguiente tema que les quiero proponer para ir cerrando, y que es por qué no pensar la protección a los niños, niñas y adolescentes y a los adultos mayores desde la seguridad social. Nosotros no tenemos un sistema de seguridad social en Chile. Tenemos un sistema de capitalización que entrega pensiones, malas pensiones. Y en ese sentido, en varios lugares del mundo, pasa que los sistemas de seguridad social incluyen, por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver que cuando las familias tienen problemas, pasan por dificultades, necesitan de la ayuda de la seguridad social, por ejemplo, para el cuidado de menores o para el cuidado de adultos mayores también, que siempre nos olvidamos de ese tema. Y esto debiera ser una construcción de un nuevo sistema de seguridad social que tenga esta visión y no la visión punitiva que hoy día existe de castigo contra los pobres, que es lo que hoy día es el Sename en el cuerpo de los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Tenemos que pensar, tal vez el proceso constituyente sea una oportunidad para eso, pero parece que no, están más preocupados de sus candidaturas más bien que de los temas que tienen que abordar. Es pensar un nuevo sistema de seguridad social que incluya renta básica universal, que incluya lo que tú decías, Juan Pablo, de la renta para los cuidadores, ¿verdad? Que incluya un sistema de seguridad para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores que no puedan ser atendidos por sus familias respectivamente. Y además que entregue pensiones. Todo esto debiera estar repensado a la luz de sistemas más modernos y efectivos que respondan a las necesidades del siglo XXI, creo yo. Y el Sename efectivamente está absolutamente superado, ya no puede ser considerado como un sistema válido para estos efectos. Marcela, yo sé que tú me escuchas. ¿Estás ahí? ¿Está por ahí? Sí. Mis vidas. Sí, me MA. ¿Se escucha o no? Es que sí, escucho lag y me llega como tal. Sí, o sea, como para cerrar el punto igual, porque creo que tú nos ibas a interpelar con otra cosa, para hacer también el nexo con el tema anterior. Esto es un ejemplo de las minoridades varias y donde la pobreza es minorizada independiente de si eres adulto o no, porque finalmente también es parte de ese trato jerárquico de subordinación que el Estado ha permitido y perpetuado en estas instituciones, y también en base también a cómo se tratan las diferentes violencias, en donde los cuerpos pobres
pobres, ¿cierto? Son los últimos en recibir algún tipo de asistencia, ayuda, y cuando la reciben en manos de la caridad, luego tienen que, en el fondo, también recibir o tener que devolver esta vuelta de mano, ¿cierto?, al Estado, porque parece que el Estado nos está haciendo un favor a quienes estamos bajo la subordinación, y en este caso los cuerpos institucionalizados, los pobres, entran dentro de esa categoría. Y así, como lo dijo bien la ministra del Trabajo, ¿cierto?, estamos haciendo préstamos de todo, pues, y es parte también de lo que nos habla de la falta de un sistema de seguridad social, precisamente. Si no existiera, no estaríamos haciendo estos análisis finalmente. Tal cual. Sí, pues, oye, antes de darles un minuto a cada uno, pero un minuto para hablar del último tema, que es el tema de las AFP, el 10%, el segundo retiro del 10%. Yo en la mañana pensaba, ¿será que podrá haber entonces 2 retiros de segundos 10%? Entonces serían 20%, si se aprueban las 2 leyes. Es una tontería mía, pero lo pensé y dije, no, estoy soñando. Ya me la gasté. Y ya me la gasté. Ni de broma. Entonces, preguntarles, ¿no?, qué tienen que decir respecto a este espectáculo. Yo de verdad lo encuentro un show bastante penca, de cuarto nivel, que hace la clase política respecto a una necesidad ingente de las personas en este país por tener algo de efectivo en la mano, para poder solventar sus vidas en un país en que todo se paga, salud, educación, arriendo, internet, gas, todo. Entonces, me parece a mí, para iniciar nomás, que realmente es vergonzoso verlos, escucharlos, de verdad da vergüenza ajena escucharlos, ¿no? Un minuto para cada uno. Karen. Sí, no, a mí en general me parece absurdamente falto de ética el escenario de la clase política, a propósito de las campañas que tú decías, Robinson, a propósito de cómo nuevamente en este 10% se le han dado salvavidas al gobierno, ¿cierto? La clase política ha legitimado, le ha dado salvavidas a este gobierno para que mantenga, ¿cierto?, las garantías y pueda seguir desarrollando su agenda. Entonces, me parece no solamente lamentable el espectáculo, sino que me parece de una falta de sentido y de compromiso, digamos, con los problemas que hoy día están viviendo los trabajadores, las trabajadoras de este país, los informales sobre todo, ¿cierto?, donde no se ha propuesto ninguna medida clara para venir a paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica. Eso, Dale, es triste en realidad. Gracias, Karen. Juan Pablo, estos shows los tenemos porque tenemos a Dimondo encargado del problema, ¿o no? No, ahí sería lo mismo. Debe estar Dimondo u otro. Suscribo lo que ustedes dicen, solamente sumaría, digamos, el hecho de que esto está vinculado con, o sea, que Piñera y que su gobierno recurran al TC está vinculado también con una defensa férrea a los grandes grupos de poder y de dinero, porque lo que simultáneamente se niegan a hacer este impuesto a los súper ricos. Entonces como que tratan de decir, no, lo que pasa es que el 10% más rico, oye, sí, yo creo que la gente que gana 5 o 6 millones es mucho más rico que otro y todo, pero no tiene nada que ver con los grupos económicos que de verdad deberían estar pagando impuestos como tienen que pagar. Y esto todo lo están haciendo, entre otras cosas, para sacarle el poto a la jeringa eso. Y última cosita, simplemente que recurran al TC para revertir esta anulación de lo de la ley de pesca. Ya me parece pero indecente. Sí. O sea, ya simplemente no tengo palabras para eso, porque no me quedan calificativos si me acaban, viste, como hablar. Si me vienen metáforas super... No tengo que decir, digamos, ya... No, eso es impresentable todo. Dimondo era una broma nomás, no se enojen, por si acaso, era un chiste, yo hago chistes. Marcela. Defensores de Dimondo. Sí, no, solo, o sea, secundar, digamos, lo que decían ya Karen y Juan Pablo, y sumarle esta muestra de falta de conducción política del gobierno, esta sordera que
con las que ya nos tienen acostumbrados y desgobierno hace rato, y que claro, se suma a la guinda de la torta este intento por anular la anulación de la ley de pesca que ya tenía este avance y que nuevamente yo creo están buscando reforzar los últimos estertores de esta constitución que probable o esperemos también elimine este organismo que finalmente es una muestra de los enclaves autoritarios y presidencialistas también que están respaldando todo lo que está haciendo finalmente el gobierno. Si igual es el presidencialismo el que yo creo está aquí como una muestra clara de esas actitudes y voluntades políticas sordas finalmente. Perfecto, Marcela, muchas gracias por tu brevedad. No tengo nada con los sordos, pero eso quería decir eso. No, o sea, es que a esto me refería con el buenismo, ¿viste? No, sí se entiende. Está bien, hemos llegado al final, como ustedes podrán darse cuenta. Solamente cerramos esta edición de Palos Pal Puente aquí en la Radio Universidad Austral de Chile 90.1 y también por sus plataformas en Facebook Live, en streaming, y en otras plataformas que también están en redes sociales, ¿verdad? Invitados a escuchar este programa si quieren nuevamente y a compartirlo y difundirlo. Decir que Karen Alfaro, una de nuestras panelistas, tiene un compromiso, creo que hoy, en la radio 18 de octubre en Panguipulli, para que anuncies tu presencia ahí, ¿no, Karen? Sí, hoy a las 8 estaremos hablando sobre el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Perfecto, ahí para que puedan enganchar también con Radio 18 de octubre de Panguipulli. Yo por mi parte los invito para mañana a las 7 de la tarde al lanzamiento del libro de José Luis Morales, Pan, Tierra y Socialismo, ¿cierto? Un texto que ha sido recientemente editado por Editorial Escaparate, y vamos a hacer una presentación, estaremos compartiendo con la profesora María Angélica Illanes, también con la profesora Alfaro, que está muy famosa esta semana, y también estaré yo, humildemente. Entonces, invitados también mañana por el Facebook Live de resumen.cl, para que vean ahí en YouTube, también en el canal de Resumen de YouTube, pueden verlo, este lanzamiento del libro con nuestra querida María Angélica Illanes y con nuestro querido José Luis. Bien, estos son los anuncios entonces. No sé si Juan Pablo tiene algún anuncio que hacer, creo que no. No, solamente se me quedó que quería señalar que hoy 25 murió Diego Armando y murió Fidel. El mismo día. Exacto. Entonces, una linda coincidencia. Sí, perfecto. Hecha la nota entonces, nos despedimos agradeciéndole a Diego, que estuvo en el control, ¿cierto? ¿Diego Armando? No, Diego solamente. No sé si era Diego Armando, tal vez sí, que nos lo diga. Y si fuera así, sería más hermoso todavía. Y si no, agradecerle a Diego y a Toño, que estuvo en la edición por streaming. Junto con ello, entonces, nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde con una nueva edición de Palos Pal Puente. Los dejamos con El Gran Tirano del bloque depresivo, a petición de la profesora Alfaro, que no sé si estará depresiva, pero pidió este tema para cerrar. Que estén bien. Chao. ¿Está tirana o depresiva? Chao. Según tu punto de vista, yo soy el malo, el villano en tu novela, el gran tirano. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo han de ver de otro modo. En la mente de cualquiera desencadenas en mí tenebrosos comentarios
de vista. Yo soy el malo. Para mí es indiferente lo que vivan comentando. Si dice la misma gente que el día en que me dejaste, que el día en que me dejaste, fui yo quien salió ganando. 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 Hasta aquí nomás. Palos pa'l puente. La opinión crítica y la mirada de sospecha recorrerán nuevamente el territorio hasta que el próximo miércoles sea nuevamente hora de dar palos pa'l puente. En Radio Universidad Austral de Chile. Construyendo educación